Muy buenas y feliz día de los trabajadores, con unas horas de atraso, de los trabajadores, y como siempre nos obligamos a recordar, no del trabajo, de los trabajadores. Cambia completamente el concepto según se diga una cosa u otra. La verdad es que tengo una sensación, no sé si extraña, tal vez relativamente contradictoria, porque en medio de la bomba recesiva que estamos viviendo, de las medidas al respecto, de que ya acá en el Gran Buenos Aires la demanda de alimentos duplica, por lo menos, la vida a comienzos de siglo, con la crisis del 2000, uno tiene que hablar de otra cosa en medio de eso. En un punto muy ligada. Pero si no hablara de esto otro sería un marciano, y cómo no hablar además. Porque la situación que se vivió esta semana, que aún ahora pervive en los títulos principales, en los portales de los medios más importantes, la situación que se vivió esta semana resistiría el calificativo de surrealista o símiles, pero a poco de que se la mire con cierto desapasionamiento, lo cual es muy difícil, bien se puede preguntar, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo? Haciendo un gran esfuerzo, podría proponerse como descubrimiento que una parte de la sociedad se manifiesta ruidosamente en contra de un hecho que no existe. En esa línea sería novedoso que una significativa cantidad de ciudadanos proteste y se haga escuchar en torno de una falsa noticia gigantesca, abrumadora, quizás sin antecedentes, es decir, algo así como el imperio corroborado de las fake news. La secuencia consistió en unos medios y periodistas de la oposición completamente desencajados que lideran, digamos, el espacio vacío de la institucionalidad partidaria, o, en tanto cabe poner en duda hace rato la subsistencia de los partidos como ámbito de guía colectiva, el desierto de figuras con alcance masivo que enfrenten al gobierno. Entonces, específicamente, ¿quiénes pueden tomar el lugar del gorilismo más berreta y cerril? Obvio, esos medios y esos periodistas. No hay nada de inédito en la magnitud de la maniobra, que quizá pudiera equipararse a la montada cuando fantasearon el asesinato de Alberto Nisman. Pero aún en ese caso, al menos había un episodio concreto del que tomarse para tejer teorías conspirativas. Había un muerto, había sospechas legitimadas por un contexto propicio, había que la imaginación paranoica tenía un algo, una suerte de cuerpo del delito, con que no tener límites. Ahora no. Ahora inventaron desde la nada misma que el gobierno resolvió desatar un pandemonium de asesinos y violadores sueltos, genocidas y torturadores, te los debo en la consideración mediática. Inventaron que es lo mismo liberación y prisión domiciliaria cuando, como si fuera poco, el registro de la segunda no llega ni al 1% entre la superpoblación carcelaria bonaerense, que es la más grande del país. Inventaron que el mundo funciona al revés cuando en Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido se producen excarcelaciones de a miles y miles, porque la problemática es planetaria debido a que los penales son un foco de infección que afecta a los recursos e insumos médicos imprescindibles para atender infectados generales. Y a los guardiacárceles que, desde ya,
también le importan un pito a los energúmenos mediáticos. Inventaron y van a continuar inventando porque la dirección es angustiar a la gente tras un objetivo en que se articulan, es cierto, el sensacionalismo de llenar horas interminables de encierro pandémico, como sea, con la necesidad de percudir al gobierno en nombre del periodismo independiente. Porque vamos, este gobierno, de él y ella, les despierta un encono, una rabia de clase y desclasados, que no solo no pueden disimular, sino que potencian a razón de ahora estos inventos a mansalva. Ahora, ¿sí? Ahora. ¿Qué de distinto o diferente respecto del odio ancestral contra la negrada, del peronismo como hecho maldito del país burgués, del mediopelo colonizado, de los medios de prensa como campo de batalla? ¿Qué de distinto? El gobierno, nos parece, podrá insistir en sus errores de cómo transmite, podrá haber caído en el yerro de correr de atrás a la agresión pornográfica de estos enemigos que se amparan en la ética impoluta, te atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa, decía el extrañable radical César Jaroslavsky. Podrá pasar, como no, que en esta de las cárceles comunicacionalmente durmieron Alberto y, sobre todísimo, quienes debieron anticiparse o poner la cara una vez sucedida la agresión. Podrá acontecer o no que el presidente asuma eso de la comunicación, no lo informativo, como un recurso que no debe pasar solamente por él, que necesita disponer de alfiles más agresivos, mejor preparados para cotejar contra las fieras, con mayor capacidad de toreo. Todo lo que se quiera. Pero finalmente ese no es el núcleo de la cuestión. Eso es táctica. Necesaria, hasta fundamental, pero al cabo solo táctica para algo más que saber defenderse. O casualidad, la ofensiva política opositora, no de unos ignorantes o trastornados mediáticos que apenas son vehículo, procede justo cuando debiera debatirse el impuesto extraordinario a patrimonios colosales, la forma en que el Estado reasumirá un papel activo en defensa de los más débiles, la salida intra y post pandémica que no pase por confiar en los mercados, la discusión sobre quiénes forman los precios, el papel de la banca privada, la forma en que podría instrumentarse una economía donde los productores lleguen de modo más directo a los consumidores. En lugar de eso, estamos presos, por ejemplo, de discutir sobre los presos peligrosos y liberados que nadie libera. O en todos casos sí, algunos jueces, con algunos dictámenes excepcionales, pero de ahí a que haya una amenaza sistémica y un proyecto en tal sentido, no debería, costar tanto darse cuenta. Pero la gente, apenas como hipótesis, y no toda la gente ni mucho menos, compra el peligro porque, también es cierto, con algo hay que pasar lo dramático del aislamiento, en unos casos, y en otros sí, como hipótesis, sobre todo porque la necesidad es confirmar al enemigo de siempre. ¿Compra porque sí esa la gente? No. Un alto porcentaje de nuestra sociedad, revelado en la historia, en todos los comicios, en todos los antecedentes que se hurguen, es básicamente antiperonista.
La indignación se monta ahí y es un buen placebo. ¿Qué vemos y escuchamos en los medios en general todo el santo tiempo? Comunicadores sobresaltados con música lúgubre de fondo, con señales de alerta para remitirse a cualquier pelotudez. Es la excitación permanente, pero mire, usted, en lo simbólico no se equivocan nunca. Nunca, ¿eh? Los únicos que la chingan, los únicos inútiles, los únicos que no saben qué hacer, los únicos que roban son el gobierno de Albert Títere y de la yegua. ¿Qué hay de nuevo, viejo? El colega Martín Rodríguez, en su último artículo para La Política Online, tira acerca del tema unos conceptos recordatorios, creemos que muy adecuados, que ya están bien desde el título: el ruido y la furia. Entre otras cosas que nos permitimos sintetizar, resalta que nada más antiguo que putear a un político mientras el nombre de un Paolo Roca queda afuera de una conversación en la cola de un chino. Que en medio de este yendo de la cama al living, obligatorio de muchas capas medias, un vaso de agua y un aplauso o cacerolazo a las 9 de la noche no se le niegan a nadie. Que todos hacemos ruido y todos queremos meter nuestro nombre en el muro de los lamentos de la época. Pero la época quizás nos pide que acompañemos a este presidente, si lo votaste, si no lo votaste, que es quien debe hacernos cruzar el río. El gobierno se podía preparar para una corrida, para un default, para un pico inflacionario incluso, y le tocó esto, una pandemia, una crisis global que se escribe todos los días. Así estamos. No queda otra que esto que pasa, pero en manos de quien pasa, la política y el Estado. En vez de eso, algunos que van de la cama al living creen que en efecto hay una horda de monstruos excarcelados porque se lo cuentan la radio, la tele y después las redes. Creen que el drama es el Estado y los políticos globalmente descriptos, pero en simultáneo urgen que alguien los salve y no se les ocurre que vaya a hacer el mercado. Son los mismos algunos de siempre. Algunos muchos, nunca los todos. Si lo fueran, Macri hubiera vuelto a ganar las elecciones. Terreno en disputa, para variar. Es una característica argentina desde el fondo de los tiempos y bienvenida sea. Si lo perdiéramos de vista, nosotros, que también somos algunos, sí que estaríamos perdidos. Y no lo estamos.